que ya estamos en vivo y en directo. Muchas gracias a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, entonces, por ingresar a esta plataforma de estudios bíblicos para poder recibir el consejo del Señor, para poder recibir palabras de ánimo, de reflexión, todas aquellas cosas que nos permiten y nos ayudan para que de esta forma entonces fortalezcamos nuestra fe cada vez más en nuestro Padre Celestial hasta el día que ya tengamos que presentarnos delante de Él. Muchas gracias también a nuestro hermano César Martínez, porque ha venido el día de hoy a ocupado un poquito, apartado un poquito de tiempo para nosotros. El día de hoy, día lunes, estamos el día lunes ya, lunes 26 de enero del 2026. Y entonces, gracias a nuestro hermano por venir, nos va a traer entonces la palabra de Dios. Gracias a todos los hermanos que se están congregando y que están ingresando en este instante a este estudio que lo hacemos todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche o 20 horas hora de Chile. Por favor, revisen su horario local. Y seguimos ingresando a hermanos. Viene la hermana Betty de Bogotá, Colombia. Muy bienvenidos cada uno de ustedes. Y vamos a tener una oración a nuestro Padre Celestial en esta hora. Y a ver, permítanme un segundito. ¿Cómo está nuestro hermano Sí, Rigoberto? ¿Cómo se siente el día de hoy? Ay, no lo escuchan, manito. Su micrófono, por favor, hermano Rigo. hermanito, por favor, yo pido oraciones por mí, porque estoy bien mala de mis rodillas, por Ah, ya, favor. hermanita. Por supuesto. Encantado. Sí, por favor, hermano. Sí, hermanita. No hay ningún problema, por supuesto. La vamos a tener en oración. Sí. Bueno, se me fue el hermano Rigo. Ay, el hermano Rigo, hace falta también, ¿verdad? Quería preguntarle cómo estaba, pero se me fue el hermano Rigo. Está más o menos. Ya. Bueno, vamos a tener una oración. No sé si está nuestro hermano Ralph por ahí que nos pudiera guiar en una oración. No lo sé exactamente, me gustaría saludarlo. Hermanito Ralph. Ahí está el hermano Ralph y la hermana Silvia. Qué gusto de saludarlos. Siempre es un gusto verlos. Hermanito Ralph, si usted fuera tan Sí, gentil de guiarnos en una oración, por vamos. favor. Amado Padre Celestial, a usted nos dirigimos para dar gracias por esta oportunidad que tenemos de reunirnos para escuchar el mensaje que ha traído un hermano que lo va a exponer en esta tarde. Ayuda a nuestros hermanos y hermanas que están convalecientes a mejorar de su salud, a tener fe en usted, Padre amado, y estar tranquilo y esperar su recuperación, su salud. Gracias, Padre amado, porque lo tenemos a usted con quien que podemos conversar y decir las cosas. Pedimos por el hermano que va a predicar, por cada uno de nosotros, el entendimiento de la lección y su bendición para cada uno. Todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Ralph, por la oración de inicio. Vamos entonces a dar el pase a nuestro hermano César Martínez, desde México, lindo y querido, para que nos traiga la palabra del Señor. Hermano César, adelante, que el Señor le bendiga. Amén, hermano. Sí, muchas gracias. Voy a tomarme aquí unos segunditos para compartir, compartir pantalla con ustedes. Y aquí estamos. Ya es visible, ¿verdad, hermano? Sí, hermanito, está Ok, perfecto. perfecto. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios una vez más en esta hora. Yo sé que ustedes están escuchando la palabra de Dios en estos días a través de esta plataforma, como acaba de decir nuestro hermano. Y claro, verdad es de bendición y agradezco que una vez más me hayan dado esta oportunidad para poder compartir con ustedes el mensaje, la palabra del Señor. Siempre dejamos en claro, ¿verdad?, que el protagonista es el Señor, es su palabra y que en ello nos gozamos. Nosotros pues solo somos instrumentos útiles y en ello nos gozamos, estamos contentos porque el Señor nos utiliza de esa forma y de esa manera pues somos bendecidos con su palabra. Y en esta hora pues nuevamente les digo y les agradezco que me hayan prestado este tiempo para ser yo ese instrumento útil en esta ocasión.
y que juntos podamos ser edificados, consolados también con la palabra del Señor y que ella sea nuestra guía en todo momento. Así que la vez pasada, la ocasión anterior, compartí con ustedes un tema, una enseñanza en la cual eh, estuvimos viendo, estuvimos viendo y basando la enseñanza allí en Lucas 4. En Lucas 4 tenemos nosotros una lectura interesante, una lectura que nosotros pudiéramos apreciar y considerar en nuestro corazón, guardarla, atesorarla. Y nosotros miramos ahí a Jesús en medio del desierto. Cristo Jesús estuvo en el desierto siendo tentado, ¿verdad? Y en la ocasión anterior, nosotros pudimos ver una lección y compartir con ustedes la lección que tiene que ver con la primera tentación, donde explicamos y decíamos que Cristo Jesús, estando en el desierto y Satanás tentándolo, atacó su mente y atacó su mente de una manera en la cual nos deja la enseñanza a nosotros que el diablo, así como hizo con Cristo Jesús, con el Hijo, ¿verdad? Con el Hijo de Dios, pues con nosotros también lo va a hacer, también va a intentar, también va, o también lo ha hecho, ¿verdad? También ha atacado nuestra mente, ha puesto nuestra mente bajo presión y lo ha hecho y lo ha intentado. Y en ello, Cristo Jesús nos deja esa enseñanza, una enseñanza muy práctica en la cual nosotros primero tenemos que estar alertas, sabiendo que el enemigo ataca y que sigue vigente. La palabra del Señor lo muestra como que Él sigue vigente y lo estará hasta que el día del juicio final se llegue. Y obviamente el diablo, aunque ya tiene su destino, pero hasta que ese día llegue, el diablo mientras tiene la oportunidad de seguir tentando, de atacar a los cristianos, a los hijos de Dios, y lo hace. La palabra del Señor nos deja esa muestra, esa visión, esa manera de que nosotros podamos ver que el diablo actúa de esa forma, y si lo hizo con el Hijo de Dios, pues lo hará con nosotros. Lo hizo con Cristo Jesús, también lo hará con nosotros. Y nosotros veíamos en esa tentación que Cristo Jesús fue tentado en el desierto, como dice el versículo 2 del capítulo 4 de Lucas, por 40 días y era tentado por el diablo. Dejamos en claro que Cristo Jesús, a lo mejor probablemente a nosotros nos queda la idea de que Jesús fue tentado por un poco de tiempo, unos días, un día sí, a lo mejor el siguiente día no, pero la palabra del Señor no especifica si fue así o no, pero también no dice lo contrario. La palabra del Señor nos dice que Él fue tentado 40 días. Asumo y pienso que pudiéramos nosotros entender que todo el tiempo Cristo Jesús fue tentado. O pudiéramos también pensar que Cristo Jesús, no sé, durante el día era tentado, por la noche ya el diablo lo dejaba un momento. Otra vez, la Biblia no lo dice, pero aunque no dice ese tipo de detalles, sí está el detalle que dice ahí por 40 días. 40 días. Entonces, entendamos, hermanos, y asumamos que Cristo Jesús fue tentado todos los días, en todo momento, y eso fue una experiencia que Cristo Jesús nos deja ahora a nosotros para nuestro entendimiento y saber cómo nosotros tenemos que responder. Ustedes leen ahí en el versículo 3, en el verso 3 dice que el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, y ahí estaba la tentación, la primera tentación, atacando la mente, poniendo la mente bajo presión. Decían nuestros hermanos, yo no creo tanto el hecho de que el diablo creyera que sí pudo haber tentado a Jesús, ¿verdad? Más bien decía el hermano, yo creo que el diablo es tan cínico que aún así sabiendo que es el Hijo de Dios, no va a caer, pero de como quiera lo tento. Y nosotros, por otro lado, podemos pensar que el diablo tiene poder, tiene conocimiento, es inteligente, pero no lo puede todo, pero no lo sabe todo. Entonces, creo que el diablo se atrevió a hacerlo y aunque él tenía el conocimiento que era el Hijo de Dios, pero como no sabía todo, a lo mejor no sabía la magnitud de lo que él estaba haciendo, lo que estaba intentando y que al final de cuentas iba a ser un paso errado de parte de él. Y él lo intentó. Podemos entender las dos cosas. Una, el diablo sí era muy cínico, sabiendo que era el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios y de como quiera lo voy a tentar. Y por otro lado, no teniendo todo el conocimiento y no sabiendo toda la magnitud que eso iba a representar, dar un paso en falso, dar ese paso de atreverse a tentar y
pues no sabes quién es el que estás tentando o qué está pasando. Y de esa forma podemos entender que el diablo, no teniendo el conocimiento de todo, él tentó al Hijo de Dios. Entonces, la primera tentación de eso se trataba. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. O sea, ¿eres hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, no tienes por qué estar sufriendo. Mira, tú puedes convertir esa piedra en pan y termina con tu sufrimiento, termina con tu hambre. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre. Y esa fue la respuesta prácticamente que Cristo nos enseña, que nosotros podamos defendernos, que podamos lidiar con estas tentaciones y darle respuesta. No solo de pan vivirá el hombre. Y bueno, después nosotros tenemos una segunda tentación que nos trae a esta segunda lección en esta serie que he llamado Forjados en el Desierto, porque creo, y dejemos en claro en aquella ocasión, y les recuerdo un poco que la cosa es que Dios quiere que nosotros pasemos por el desierto. Muchas veces nosotros le pedimos sanidad, nosotros le pedimos que nos resuelva un problema, que nos ayude, que nos salve de algo, pero la respuesta de Dios a veces es que yo quiero que estés ahí, yo quiero que pases por el desierto. Y eso no hace que Dios sea malo, no hace que Dios sea un Dios que tenga las peores intenciones, no. Dios está ahí, Dios nos dice, quiero que estés ahí y quiero que pases por ese sufrimiento, pero no porque nos quiere ver sufrir, pero sí porque quiere probar nuestra fe, quiere forjar nuestra fe, quiere sacar lo mejor de nosotros. Entonces, en ese sentido, ya aclaramos algo, ¿verdad? Ya aclaramos esas cuestiones, esas partes en las cuales es importante que las pongamos ahí como base para que podamos saber que Cristo Jesús estuvo con un propósito en el desierto y nosotros también hemos de estar en medio de este desierto. Y ese desierto, pues en nuestro caso, podemos aplicarlo y pensar que es el desierto de la vida, porque en la vida sufrimos, porque en la vida somos tentados, porque en la vida pasamos dificultades y ahí estamos también en un desierto. Y si luego decimos que nadie me entiende, que nadie sabe por lo que estoy pasando, yo decía, sí, posiblemente nadie sepa por lo que estoy pasando, ni mi familia, ni mis seres queridos, mis hijos, mis padres, mis mejores amigos, tal vez sí, no me entiendan, tal vez no me entiendan nadie, pero hay uno que sí nos entiende, hay un ser que sí sabe lo que nosotros estamos pasando. Así que en Lucas nos abre esta escena, hermanos, que no es de comodidad, no es una escena en la cual nosotros podamos pensar en comodidad, sino es una lucha en el desierto, es una lucha que nosotros tenemos y que es una lucha constante. Y Jesús allí está en el desierto. Y Lucas dice que fue llevado por el Espíritu y fue tentado durante 40 días. Es importante notarlo, es importante decirlo ahí porque no fueron tentaciones esporádicas, ni mucho menos. No es de un ratito y luego descansó, no. Fue un asedio continuo, día y noche. El enemigo no esperó al final, atacó desde un principio la identidad, atacó la mente, el hambre, el cansancio, la soledad y él tenía el propósito claro de hacer que Cristo Jesús fallara, de que Cristo Jesús se diera la tentación. Ahora, si Cristo Jesús nos enseña cómo responder, cómo nosotros podemos lidiar con estas tentaciones y que nosotros tengamos este medio, este recurso, las palabras con las cuales nosotros podemos defender y lidiar con ello, pues qué mejor. La palabra del Señor nos enseña a consolarnos, a fortalecernos, a defendernos y aquí tenemos nosotros el medio. Así que esto le puede a usted sonar familiar, le suena familiar, le suena así, le suena familiar, porque nuestra batalla, hermanos, nuestra batalla es tampoco es un episodio aislado. Constantemente estamos en lucha. Y muchas veces es así, constante, y por eso la Biblia nos recuerda que nuestra lucha, según allá en Efesios capítulo 6, verso 12, nuestra lucha no es solo humana, no, dice ahí, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces hay presiones que no duran un día, duran semanas, meses, años o a veces toda la vida. Pero aquí lo hermoso que nosotros podemos ver, hermanos, en esta lección es que Jesús no estuvo solo y nosotros tampoco. En Hebreos, hermanos, en Hebreos en el capítulo 4 nos dice esta hermosa escritura que pudiéramos nosotros considerar. En Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 15, dice de la siguiente manera, dice así, verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está Él con nosotros, entendiéndonos. Cuando nosotros decimos, no, nadie me entiende, nadie me comprende, nadie sabe por lo que pasé, nadie sabe por lo que estoy pasando. Pero la palabra del Señor dice que Él fue tentado en todo. Y luego, en Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 18, tenemos otra escritura, así como esta, más escrituras que podemos fortalecernos en ellas. Dice así, en el capítulo 2, verso 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados, ¿verdad? Allí en Hebreos dice y añade, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No estamos solos. Él nos entiende. Él que fue tentado en todo, él sabe de lo que se trata. Así que cuando nosotros estamos bajo presión, él sabe que estamos bajo presión. Él sabe que nuestra mente está siendo atacada. Lo que Jesús vivió en el desierto no fue solo un ejemplo, también es una preparación para que Él ahora pudiera con toda confianza decir, soy tu socorro, y que nosotros también sepamos que Él es nuestro socorro, que Él nos ayuda. Así que en esta hora, hermanos, entramos en esta lección, es la segunda lección que yo tengo de esta serie pequeña, en la cual nosotros, en la segunda tentación que nosotros podemos ver allá en Lucas, en el capítulo 4, nosotros vamos a ver y vamos a aprender en esta hora, vamos a poder fortalecernos una vez más con esta enseñanza, con esta lección, porque si en la primera lección nosotros miramos que el ataque fue contra la identidad del hijo como hijo, recuerda que el diablo le dice, si eres hijo, o sea, si eres hijo, ¿por qué sufres? ¿O será que Dios te quiere ver sufriendo? Y eso a veces nos ataca a nosotros también, porque oye, es cierto, soy hijo de Dios y me tiene sufriendo, como que no le veo mucho sentido. Pero no, es todo lo contrario, somos hijos de Dios y Dios quiere forjar en nosotros. Bueno, en esta segunda lección, segunda lección, hermanos, el golpe es distinto, porque en la segunda tentación el enemigo apunta al trono, al centro del gobierno de la vida, que tiene que ver con la autoridad. Vamos a ver el tema de la autoridad, vamos a ver el tema de sujeción, de adoración y de servicio. Es lo que nosotros vamos a abordar prácticamente en esta hora. Así que, miren, en el capítulo 4, en el versículo 5, en adelante, dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. El golpe es distinto aquí, es totalmente diferente, pero no deja de ser una tentación fuerte, poderosa. Va con todo, ¿verdad? Entonces, imagine usted todos los reinos del mundo como un desfile. Ese desfile, todos los reinos, el diablo le está diciendo, todo esto te daré. Esto está en mi potestad. Yo tengo la autoridad sobre ellos. Todo esto yo lo tengo. Y a quien quiero, yo se la doy. A quien quiero le doy esta autoridad sobre estos reinos. Yo tengo esta autoridad. Son mis reinos. Hermanos, en esta lección nosotros vamos a ver que Cristo Jesús demostró ser el Rey y Señor de todo, el Rey y Señor de todo. Así que esto nos compete a nosotros porque esto nos va a ayudar a que nosotros reconozcamos a quién adoro, a quién tengo por mi Señor. Porque de cierta manera lo que adoro determina a quién sirvo. Jesús dijo, claro, ninguno puede servir a dos señores, no puede servir a Dios y a las riquezas. Y Pablo lo aterriza también con la idea de, allá en Romanos capítulo 6, versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien, tú eres esclavo de aquel a quien obedeces? Entonces, la pregunta es, ¿a quién obedezco? ¿A quién estoy obedeciendo? ¿A quién estoy sirviendo realmente? ¿Quién es mi Señor? Entonces hoy veremos una tentación, hoy veremos esta cuestión, hermanos, este asunto en el cual Cristo demostró ser el Rey y Señor de todo y vale la pena que nosotros lo tengamos como nuestro Señor, como nuestro Rey y Señor en toda nuestra vida. La pregunta es, ¿lo es? ¿Realmente lo es? ¿Es mi Señor? Bueno, entonces, recordemos nosotros, Jesús fue tentado en todo tiempo, no solo al final. Estuvo 40 días bajo presión y aún así él no negoció la adoración. Por eso cuando el enemigo le ofrece todos los reinos, Jesús responde con lo único que es verdaderamente firme.
Dice en el versículo 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Eso es lo que el Señor respondió, ¿verdad? Y entonces hoy vamos a ver cómo esa respuesta desenmascara la trampa de ciertos atajos y nos enseña a vivir bajo la autoridad que el Señor quiere ver de nuestra parte. Entonces, ¿cómo está nuestra condición delante del Señor? ¿A quién realmente le servimos? ¿A quién realmente nosotros le estamos sirviendo? Y eso, hermanos, nos debe de animar. Y también, si en realidad no estamos teniendo al Señor como nuestro Señor, pues reconocer, ¿verdad? Que no lo estamos nosotros tratando como lo que es, siendo que Él lo demostró y que nosotros tenemos que hacer algunos ajustes. Muy bien. Entonces, vamos nosotros a comenzar con algo importante. El diablo habla de la autoridad, una autoridad que él dice tener. Me llama mucho esto la atención y lo he dicho en otras ocasiones cuando tengo la oportunidad de compartir esto. Me llama la atención lo que el diablo dice. A mí me ha sido entregada esa autoridad. A quien quiero, se la doy. Y aquí nace una pregunta válida, es legítima. ¿Satanás estaba mintiendo? ¿Está mintiendo o realmente tiene alguna autoridad sobre esos reinos? Porque de otra manera Jesús no lo detiene para decirle, oye, estás diciendo mentiras, estás mintiendo, eres mentiroso y en esto, de por sí eres mentiroso y en esto también estás mintiendo. No, Jesús no lo reprende, no lo detiene para decirle, estás mintiendo, no digas más. Más bien Jesús va al centro del asunto y se concentra en este asunto, en esta cuestión. Y esto nos va a ayudar a que nosotros podamos entender que si existe una realidad de dominio en el mundo de tinieblas, pero no es soberanía absoluta, y menos aún gloria verdadera. Ahí nosotros tenemos que entender algunas cosas, algunas cuestiones. ¿Cómo es esto de la autoridad delegada? ¿Cómo es esto de la autoridad de la cual Satanás dice tener y que nosotros hemos de entenderla de la siguiente manera? Génesis, tenemos nosotros que entender esto desde el principio, con autoridad, con potestad. Tenemos que ir al principio de todo, hermanos, para nosotros saber de qué se trata. Génesis capítulo 1, verso 26. Pensemos en esto y leamos, hermanos, Génesis 1:26. Dice la palabra del Señor así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, nosotros sabemos que Dios siempre es el dueño de todas las cosas, pero Él puede delegar autoridad. Y en Génesis 1:26, Dios crea al hombre y le pone para que Él señoree. Si nosotros leemos allá el Salmo capítulo 8 en el verso 4, verso 6, si leemos aquel salmo, hermanos, confirma esta idea que Dios coronó al hombre y lo puso sobre la obra de sus manos. Es decir, autoridad real, pero bajo Dios. Una autoridad que Dios delega y que lo ha delegado para el hombre en este entonces, en el principio. Entonces, nosotros miramos que esto funcionaba perfectamente, hermanos, mientras el hombre vivía bajo esa regla correcta, la autoridad bajo esa sujeción. Adán podía gobernar mientras se sujetaba al Creador. Todo estaba muy bien. El problema, hermanos, el problema aquí entonces, con esta autoridad delegada, es que nunca fue hermanos, una cosa que Adán pudiera considerar como, o sea, yo tengo la autoridad, Dios me lo ha delegado, es algo que voy a cuidar, algo que tengo que tener la diligencia para saber tratarlo. Y nosotros miramos que el diablo terminó haciendo ese trabajo, esa tentación en la cual el hombre cayó y se perdió algo. Pero al principio, esta cuestión de la autoridad de la cual Satanás habla ya en Lucas, en el principio era algo que era una autoridad delegada al hombre, ¿verdad? No a Satanás, sino al hombre. El hombre tenía esa potestad, podía señorear en el mundo. Entonces nosotros miramos, hermanos, después que la caída, hermanos, de Adán, el pecado del hombre abrió la puerta a un dominio real, ahora de tinieblas. Leamos, por ejemplo, capítulo 3, versículo 6. En el capítulo 3, versículo 6, dice allá la palabra del Señor,
En Génesis 3, verso 6, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, no le tocaréis para que no muráis, ¿verdad? Nosotros miramos ahora en Génesis, luego acá en Génesis dice, hermanos, que Eva cae, Adán cae, y aunque el diablo no compra de cierta manera legalmente la creación, sucede algo terrible. ¿Qué cosa? Que el hombre se somete al diablo porque desobedeció. Jesús mismo dijo, hermanos, en alguna ocasión, todo el que hace el pecado, esclavo del pecado es. Y Pedro, allá en 2 de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 19, 2 de Pedro, leamos por favor, en el capítulo 2, en el versículo 19, lo refuerza esta idea, porque Pedro dice allá que el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, ¿verdad? Es lo que nosotros podemos considerar allá en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 19. Por eso Pablo habla del dominio de las tinieblas ahora ya en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Habla del príncipe de la potestad. La palabra del Señor nos expresa ya en Efesios 2, en el verso 1, verso 2, y habla acerca del príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Ahora nosotros ya vemos algo diferente. Ya vemos una autoridad que Dios delegó al hombre, pero cuando el hombre peca, hermanos, el diablo gana cierta autoridad en el mundo. La gana. Y esto, hermanos, aunque es un señorío real, hermanos, que Dios lo toma como algo legal, pero es temporal. Satanás tiene un señorío real sobre los rebeldes, sobre aquellos que quieren someterse a la autoridad del diablo. No es dueño del universo, no es dueño de algunas cosas, pero gobierna una rebelión. Él es el que gobierna esta rebelión. Y todo el que vive en desobediencia, pues no hay como mucho que profundizar, ¿verdad? Simple y sencillamente entendemos que vive bajo ese dominio. Está claro el panorama, pero ese es clave. Ese dominio no es eterno. Jesús dijo que el príncipe de este mundo será juzgado. Será juzgado. En Juan capítulo 14, veamos acá en Juan capítulo 14, en el versículo 30, nosotros leemos y cuando miramos esto, hermano, nos damos cuenta que expresa la palabra del Señor que puede dominar a aquellos que se someten a Él, pero no puede reclamar. No puede, hermanos, reclamar esa autoridad eternamente sobre aquellos que quieren salir de esa potestad, aquellos que no quieren estar bajo ese dominio. Y esos somos los que hemos decidido obedecer al Señor, que nosotros hemos decidido servirle a Dios. Nos hemos quitado de la potestad de las tinieblas para estar en la potestad de la luz de Dios. ¿Se diga? Bueno, en Juan capítulo 14, en el verso 30, dice, hermanos, de la siguiente manera, dice así, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y eso también nosotros podemos ser, en que nosotros podemos definir nuestra posición. Yo estoy en el Señor, así que el diablo no tiene nada de mí, no tiene esa potestad en mí, porque no le pertenezco. Pero aquellos que no le pertenecen al Señor, le pertenecen a las tinieblas, Él tiene el dominio sobre ellos, ¿verdad? Así que en Juan capítulo 14 nos muestra que puede dominar los pecadores, pero en el caso de Jesús no puede reclamar a Cristo, no puede tener ese dominio sobre él, porque en Cristo no hay pecado. Y aquí nosotros entramos, hermanos, a otra cuestión. Ya que vimos que esa autoridad en el principio la tenía el hombre, el Señor, Dios se la dio al hombre, y luego el hombre peca y pierde algo que el Señor le había delegado y lo toma como algo legal cuando el diablo gana esa autoridad o esa potestad sobre algunos reinos de este mundo. Por eso confiadamente allá en Lucas le dice, mira Cristo Jesús, tengo estos reinos, estos son mis reinos, tengo la autoridad sobre ellos. ¿Y sabes qué? A quien quiero se la doy. Te puedo dar aquí esta autoridad. Te puedo dar la autoridad. Esa autoridad, esa tentación era tremenda, hermanos. Porque bien, Cristo Jesús pudo haber pensado, bueno, pues entonces si me da la autoridad, yo puedo gobernarlos, puedo rescatarlos, con toda la mejor intención Cristo Jesús, pero Cristo Jesús dijo no. No. Yo sé que esto es una trampa. Hermanos, el punto no es si Jesús hubiera caído o no. Nosotros sabemos que el Hijo de Dios, la palabra del Señor lo presenta como no tiene pecado, no tuvo pecado. La enseñanza creo que es más para nosotros, mirar cómo Cristo Jesús se defendió, cómo Cristo utilizó el recurso de la palabra de Dios
para solamente y sencillamente, hermanos, sujetarse, que es nuestra segunda parte de esta lección. El diablo no le estaba ofreciendo a Jesús un regalo, no le estaba ofreciendo algo, te lo ofrezco a cambio de nada. No, le dice, si postrado me adorares, te doy reino si me adoras. Y aquí el enemigo está revelando su estrategia. Si no puede destruir a Jesús con hambre, ahora viene y le intenta destruirlo con poder. ¿Se da cuenta? Nos damos cuenta, hermanos. Es tremenda la tentación, es tremenda. Esas tentaciones a veces nosotros las tenemos también. Nosotros también pasamos por eso. Pero Satanás es lo que exige. Exige, hermanos, exige esa adoración y trata de a través de esas tentaciones ofrecernos algo, pero a cambio de que me adores, a cambio de que estés bajo mi dominio, a cambio de que estés en mi reinado, a cambio de que yo pueda estar en tu mente, en tu vida, en tu corazón, en tus planes, en todo. Eso es lo que nos quiere ofrecer. Entonces, Él exige esto, adoración, en lugar que nosotros adoremos al Señor. Bueno, ceder a esta tentación, hermanos, implica sujetarse, adorarle a Satanás. Nosotros sabemos que nosotros, si nos sujetamos a Dios, le adoramos a Dios, nos sujetamos a Dios. Bueno, si nosotros consideramos y miramos allá en Génesis capítulo 3, en el verso 15, Dios ya había, hermanos, ya había dicho algo. Cuando el hombre cae, el Señor también ya había dicho esto que es importante. Leamos, hermanos, para que veamos de qué se trata. En Génesis capítulo 3, en el verso 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Así que esto fue, hermanos, desde el verso 14, miramos que fue una maldición porque dice que en el verso 14, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días, todos los días. Así que esta era una cuestión que ya estaba hecha, ya estaba dicho por Dios. Esto es lo que va a suceder. Había anunciado esta guerra. Vendría uno que le pisaría la cabeza a la serpiente, y cabeza en la Biblia significa, hermanos, autoridad. Y cuando el diablo tiene a Jesús enfrente, intenta lo impensable. Te entrego todo, pero adórame. ¿Y cuál es el truco aquí? Bueno, pues que si Jesús adoraba, aunque recibiera esos reinos, quedaría sujeto al diablo. Sería como Adán, que cayó y ahora está gobernado. Está bajo las tinieblas, pero también siendo esclavo. Y esta tentación, hermanos, sigue funcionando hasta hoy. Recuerda que al principio dije yo, hermanos, que el diablo no lo sabe todo. Decía alguien que un pastor le había recomendado, ora despacio, no ores en voz alta porque el diablo te escucha. Es más, si oras en tu mente, que sea específico, que sea una oración que no dé muchos detalles, porque el diablo te escucha tus pensamientos, ¿no? El diablo sabe tentarnos, sabe lanzar ese tipo de trampas, porque a lo largo de la historia de la humanidad, él ha sabido estudiarnos. Él ha sido paciente para saber cómo funciona el hombre, cómo es que lo puedo hacer caer, cómo lo puedo hacer caer con ciertas tentaciones. ¿Se da cuenta? Entonces, si Jesús lo adoraba, aunque recibiera los reinos, iba a quedar sujeto al diablo. Y esa tentación, como dije, sigue funcionando hasta el día de hoy. Y Pablo, hermanos, allá en Romanos, en el capítulo 1, vea conmigo, por favor, en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 25, Pablo también lo dice, lo reconoce, también nos está advirtiendo, también nos está recomendando, nos está poniendo al tanto, hermanos, de cómo el diablo puede tentarnos. El Pablo lo dijo con claridad, al ser humano puede terminar sirviendo las criaturas antes que al Creador. Romanos capítulo 1, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y Jesús, hermanos, también lo dijo, también lo resumió. Sirves solo a uno. Y cuando sirves, tú tienes que definir a quién sirvo, a quién estoy sirviendo. Tenemos que ser bien honestos a quién estoy sirviendo. Realmente quién es el que gobierna mi vida, bajo qué autoridad estoy. Y hay de dos caminos.
o estoy en las tinieblas o estoy en luz, o es el diablo o es Dios. Y así lo marca, todo el resto de la Biblia así lo marca. Hay dos caminos, dos puertas, hay dos, hay el bien o hay el mal, hay el cielo, hay el infierno, hay dos destinos. Eso es. La Biblia, a lo largo de toda la Biblia, nosotros lo podemos ver así marcado. Porque adorar, hermanos, adorar es muy importante. Es muy necesario que nosotros definamos a quién voy a adorar. Es muy importante. Y Dios reclama, hermanos, reclama que nosotros, si lo tenemos por Dios, solo a uno tenemos que adorar. Y ese debería ser a nuestro Señor. Pero ¿cómo lo tenemos en nuestros corazones? ¿Cómo está Él en nuestros corazones? ¿Cómo está Él en nuestra vida? Así que veamos esta parte. En Lucas capítulo 4, versículo 8, nosotros miramos que Jesús rechaza la oferta con la escritura. En Deuteronomio, en el capítulo 6, vea conmigo, por favor, vayamos allá. Cristo Jesús no cita más que la escritura. En el capítulo 6, en el versículo 13, en medio de esa tentación, Cristo Jesús recuerda esta tentación, recuerda que Él está en medio del desierto siendo tentado, recuerda esta escritura y dice así: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Lo mismo que está diciendo allá: a Él solo servirás, vete de mí, Satanás. No hay por qué servir a alguien más que a mi Señor, a Dios, que lo tenemos por nuestro Dios, el único. Así que Deuteronomio, de cierta manera, hermano, nos advertía y advertía al pueblo: cuando tengas tierra, cuando tú tengas bienes, cuando tú tengas todo, prácticamente no te olvides de mí. ¿Por qué? Porque es el peligro. El peligro, hermanos, del reino es que te haga olvidar al rey. Así que Jesús dice, en esencia, ¿de qué sirve tenerlo todo si pierdo a Dios? Y esa es la misma lógica que de Cristo. Si nosotros miramos ahora en Marcos, veamos allá en Marcos, esa es la lógica que el Señor Jesús está siguiendo en Marcos capítulo 8, en el versículo 36. Marcos capítulo 8, en el versículo 36, dice allá, hermanos, por favor, dice así: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Dice allá la palabra del Señor, Marcos, perdón, yo leí en el capítulo 6, Marcos capítulo 8, versículo 36. Dice así ahora sí en este pasaje correctamente: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve ganar el mundo y perder el alma? Y además Jesús deja claro que la gloria no es del diablo, porque Dios ha dicho: mi gloria no la daré a otro. Entonces el diablo le ofrece gloria, pero no puede entregar lo que no le pertenece. Eso está claro. Y esto nos lleva, hermanos, a esta otra parte importante y necesaria para que nosotros podamos considerar que Jesús vence y establece su autoridad, su señorío por sobre todas las cosas, por sobre todo. Lea conmigo, por favor, aquí en Isaías, por favor, tenemos en el capítulo 42, Isaías capítulo 42, en el versículo 8. Isaías capítulo 42, en el versículo 8, mire usted cómo lo expresa, cómo lo dice en el versículo 8: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Así que Cristo Jesús está solamente reclamando un lugar que no se le debe dar a otro. No lo merece alguien más, esculturas, ni mucho menos. Entonces, hermanos, lo que nosotros miramos es un asunto aquí, como dijimos, de sujeción, de adoración. ¿A quién estamos nosotros sujetos? ¿A quién nosotros estamos adorando realmente? ¿A nuestros propios ídolos? ¿Nuestra propia imagen, nuestra propia persona, nuestro trabajo, nuestro dinero? ¿Qué realmente estamos adorando? ¿Quién es mi Señor? ¿Quién gobierna mi vida? Esto es importante para que logremos definir cómo está nuestra vida espiritual. Cristo Jesús en el desierto demostró ser el Rey y Señor de todo. Él tiene su reino. Él es el dueño, el Señor de todo. Y Él nos demostró, hermanos, que esta victoria Él la ganó. Y Él quiere que nosotros también podamos defendernos. Tenemos los recursos, tenemos el medio, tenemos la herramienta. También podemos nosotros defendernos de esta manera. Él nos hizo vencedores juntamente con Él. ¿Por qué perder esta batalla si Él nos ha hecho vencedores? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros dejar que la tentación haga con nosotros, hermanos, lo que quiera?
¿Por qué? Si tenemos nosotros las herramientas, tenemos las palabras, tenemos la palabra del Señor. Cristo no hizo otra cosa diferente más que recordar la palabra de Dios, defenderse con ella. Y creo que nosotros no estamos en un plano diferente. Nosotros no tenemos por qué hacer algo diferente. Así que Jesús nos enseña, hermanos, nos enseña que esta victoria la ha ganado, que Él merece, hermanos, que nosotros lo tengamos en nuestra vida como nuestro Señor, como quien gobierna nuestra vida. Jesús hereda este señorío eterno. Fíjense bien que Él nos enseña que cuando Adán pierde esa batalla, él peca, él cae, Cristo Jesús viene y recupera algo que el hombre había perdido. Jesús, la palabra del Señor nos lo presenta como el que ganó esa batalla, el que recuperó esa autoridad. Entonces, donde Adán sí negoció, donde Adán primero dijo, bueno, pues entonces voy a comer, posiblemente salgan bien las cosas, posiblemente, bueno, voy a comer. Bueno, no. Eso lo hizo Adán, pero Jesús no lo hizo. Jesús no obedeció, no negoció, no platicó con la tentación, no dijo, bueno, tal vez sí, tal vez no. Adán y Eva sí lo hicieron. Ellos sí pensaron, tal vez pensaron en sus propios intereses, tal vez pensaron, ¿y si comemos? ¿Y si tal vez, y bueno, no será mala idea? ¿Y seremos igual que Dios? Ellos negociaron. Entonces, creo que la palabra del Señor y la historia de la humanidad trágica del hombre nos enseña a no negociar. No podemos nosotros, hermanos, meternos en ese tipo de problemas. No podemos negociar con la tentación, no podemos platicar con ella, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor y la historia de la humanidad cuando Adán cayó. Nosotros no podemos repetir esa misma historia. Podemos mantenernos aquí, porque Jesús nos enseña, hermanos, nos enseña que Él ha ganado esta victoria. Es más, nos enseña, hermanos, que Él nos comparte esto, nos hace parte de su reino. Lea conmigo, por favor, allí en Colosenses capítulo 1, en el versículo 13, usted recordará esta escritura importante, hermanos, y aunque usted puede decir, bueno, es una escritura muy conocida o la podemos recordar, qué sé yo, pero bueno, la cosa es, lo vivo, lo reconozco, lo tengo en mi mente, realmente está presente. Lo siguiente, Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos libró de la potestad de las tinieblas. Ya no estamos nosotros bajo ese yugo, bajo esa potestad, bajo el dominio de Satanás. Ya no estamos. El Señor nos ha hecho más que vencedores juntamente con Él. Bueno, dice el pasaje, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí es donde nosotros estamos, donde nosotros pertenecemos. No podemos nosotros desviarnos de este lugar, de este camino. No podemos, no podemos darnos el lujo, ¿verdad? No podemos. Entonces, en Romanos capítulo 5, Pablo ahora nos explica el peso de esta obediencia, de obedecer al pecado y de obedecer al Señor. Es un peso tremendo. Pero al final de cuentas, obediencia, si tú defines, bueno, realmente a qué estoy obedeciendo, a qué me estoy sujetando, eso pesa, porque a quien tú obedezcas es a quien tendrás por tu amo, como tu Señor. Y Pablo lo explica en Romanos capítulo 5, en el versículo 19. Nosotros leemos ahí, hermanos, por favor, Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, dice, los muchos serán constituidos justos. El tema de la obediencia pesa mucho. Y Cristo Jesús nos demostró que valía la pena obedecer al que merecía la obediencia, que reclama la obediencia nuestra, si es que lo tenemos por nuestro Señor, a Dios, a nuestro Dios. Entonces Dios reclama otra cosa, no otra cosa más que obediencia, y eso pesa. Porque si yo digo obedecer al Señor, a mi Dios, y lo tengo como mi Padre, entonces Él reclama mi obediencia. Y Pablo lo está diciendo. En Hebreos también, si gusta considerar la lectura en el capítulo 5, en el versículo 8, en el verso 9, también allá, hermanos, expresa algo importante, expresa ya, hermanos, algo necesario. Y que añade allá que Cristo aprendió obediencia por lo que padeció, según Hebreos capítulo 5, verso 8, verso 9 también, y que Él vino a ser el autor de la eterna salvación. Entonces, no es obediencia por comodidad,
Más bien esa es obediencia que el Señor demostró, aunque no fuera cómodo, aunque fuera difícil, pero como dije, es algo que nos compete también a nosotros. Obedecer, aunque no sea cómodo. Obedecer, aunque no sea fácil en ocasiones. Es que voy a obedecer, pero voy a perder mi familia. Es que si obedezco al Señor, voy a perder mis amistades, mi círculo social, si usted quiere. Pero vale la pena. Vale la pena perder todo por servir al Señor. Por eso, cuando llega el final del Evangelio, allá en Mateo capítulo 28, en el verso 18, Jesús puede decir con autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Con toda confianza él puede decir, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, porque él lo ganó. Jesús, hermanos, ahora tiene ese señorío y que nos promete será eterno. En él podemos nosotros confiar, porque ahora él tiene algo que el hombre perdió. Y él dice con toda confianza, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso en el desierto su respuesta fue práctica. Él solamente recordó la palabra del Señor, le dice a Satanás, apártate de mí, no te voy a adorar, no voy a aceptar esta propuesta, esta tentación, no lo puedo aceptar, porque yo sé quién soy. Y eso nos enseña, hermanos, a que nosotros también tenemos que definir más nuestra identidad como hijos del Señor. Y que el Señor, hermanos, está ahí para ayudarnos. Así que nosotros miramos que Jesús es el Rey y Señor, hermanos, que gobierna con poder y autoridad sobre todas las cosas. La pregunta es, ¿gobierna en tu vida? ¿Tiene autoridad en tu vida? Que si el Señor dice, haz mi voluntad, yo hago la voluntad del Padre, hago su voluntad. Jesús nos demuestra que Él es el Señor, Él es el Rey de todo, pero lo tengo en mi vida como tal. Porque en la cruz, leímos Génesis capítulo 3 en el verso 15, se cumple Génesis capítulo 3 verso 15, donde la serpiente hiere el calcañar. Ese fue un dolor real, hermanos. Ese fue un dolor real. A Cristo Jesús le dolió. Pero dice que Cristo aplasta su cabeza, hiere su cabeza. Y ese golpe es mortal. Es una derrota decisiva. Satanás lo sabía. Como dijimos, tenía conocimiento, tiene conocimiento, pero no lo sabe todo. No sabía la magnitud de aquella maldición que Dios había pronunciado, que sería golpeado en la cabeza. Entonces, esa derrota fue decisiva, hermanos. Fue decisiva. La herida al talón, sí, fue temporal, dolorosa, como dijimos, pero hubo una resurrección. El golpe a la cabeza fue reversible. Por eso Pablo declara que en la cruz Cristo despojó, según allá Colosenses capítulo 2, versículo 15, que despojó a los principados y potestades. Y no solo eso, dice también los exhibió públicamente. Y en Hebreos, en el capítulo 2, en el verso 14, explica que con su muerte destruyó al que tenía, ¿qué cosa? El imperio de la muerte. Cristo Jesús, hermanos, nos muestra en esta tentación esa victoria, ese señorío que ahora recuperó. Él es el Rey, el Señor de todo. Entonces, el desierto, hermanos, no solamente lo podemos nosotros mirar como una escena intensa, fue el inicio visible de un reinado santo, ganado legítimamente. Jesús reina porque Él obedeció. Jesús es el Señor porque no vendió su adoración. Y esa enseñanza la tenemos para nosotros. No vendamos nuestra adoración. No porque aquello es más cómodo, lo voy a hacer, no. A veces las cosas más difíciles, pero correctas. Y es lo que tenemos que hacer. Ahora, hermanos, la pregunta inevitable para llegar al final de esta lección, la pregunta inevitable es, ¿quién manda en tu corazón? Esa es la pregunta inevitable. ¿Es Jesús? ¿Es Jesús tu Señor? ¿Él reina en tu vida? ¿Él gobierna en tu vida? ¿Realmente Él es tu Señor? ¿Es Jesús mi Señor? O tal vez, hermanos, solamente el decir, Señor, eres mi Rey, lo romantizamos y luego de pronto tenemos solamente esta frase solo para sentir cierta relación con el Señor, con Cristo Jesús. O por otro lado, la relación con el Señor que tengo es de verdad. Es una relación que yo tengo y una relación cercana. No solamente digo, Señor, eres mi Señor, no, sino que vivo como Él gobernando mi vida, como Él siendo dueño de mi vida, ¿verdad? Son dos panoramas totalmente diferentes. ¿En cuál vivo yo? Que es difícil decir Señor. Es fácil, es fácil más bien, es fácil decir Señor, pero Jesús mismo preguntó, ¿por qué me llamas Señor?
en Lucas capítulo 6, recuerdan esa escritura en el verso 40, 43, dice, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo hago? Verso 45, 46, y lo confirma en Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, ¿qué? Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ese es el que realmente me sigue. Ese es el que realmente me tiene como su Señor. Pero ¿realmente es mi Señor? Cuando nosotros, hermanos, demostramos que el Señor está gobernando nuestra vida, es cuando estamos atentos a necesidades de nuestros hermanos. Porque el Señor dice, si lo hiciste con esto, los más pequeñitos, que estaba hambriento, le diste de comer, estaba sediento, le diste de beber. Si tú atendiste necesidades básicas de algunos de tus hermanos, quiere decir que tu vida se demuestra que está siendo gobernada por el Rey, ¿verdad? Entre muchas cosas que podemos nosotros mencionar. Pero si estás atento a necesidades de tus hermanos, eso también implica que servimos al Rey, que Él es mi Rey. ¿Sirves al Rey? ¿Lo tienes como Señor? ¿Has sometido cada área de tu vida a su servicio? ¿Es así realmente en tu vida? ¿Realmente lo tienes como tu Señor? Dado que lo tienes como tu Señor y por lo tanto, en cada área de tu vida, tú le dedicas tu vida al Señor y tanto que así Él está gobernando en tu vida. En cada área, ¿has sometido cada área de tu vida al servicio de Dios? ¿O eres como selectivo? Es que en esto me afecta, esto no se lo ofrezco, es que esto me cuesta, esto tampoco se lo ofrezco. Ah, pero esto es fácil, no me cuesta. Y fácil, ¿verdad? Es así nuestro servicio al Rey. Así es la manera en la que estamos nosotros sometidos a Él. O Él es el que está sobre mi vida entera, como mis finanzas, mi tiempo, mi vida, mi matrimonio, mi trabajo, todo. Así es. Revisemos, hermanos, revisemos a quién adoramos. Revisemos bien a quién estamos adorando. Porque en ocasiones hacemos ciertas cosas, cantamos al Señor, adoramos al Señor, asistimos a la reunión de la iglesia, pero el resto de nuestras vidas seguimos siendo obedientes al Rey. Nuestro corazón está dispuesto a seguir sirviéndole aún en los momentos difíciles. El Señor ya nos demostró en esta segunda tentación que Él es el Rey, Señor de todo. Bueno, ese Señor y Rey de todo gobierna mi vida realmente. Identifiquemos eso. Identifiquemos eso, porque Cristo Jesús no tomó atajos, no tomó esos atajos para poder ceder a la tentación, no. Nosotros a veces sí tenemos atajos. ¿Cuáles son nuestros atajos? En ocasiones podemos tomar el atajo al dinero, dinero sin integridad, placer sin santidad, éxito sin carácter. Cristo Jesús no hizo eso. Aquí conviene que nosotros recordemos que el diablo siempre ofrece reinos, te ofrece, pero te cobra con el alma. Por eso la pregunta de Jesús allí en Marcos, en el capítulo 8, leamos por favor Marcos en el capítulo 8 para ir cerrando esta enseñanza, esta lección. En Marcos capítulo 8, en el versículo 36, leamos hermanos y démonos cuenta qué estamos haciendo. Definamos a quién estamos adorando. Marcos capítulo 8, en el versículo 36, dice así, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Usted cree que Jesús no estaba, mientras estaba siendo tentado, Jesús no estaba recortando estas partes importantes, cosas como estas de la palabra del Señor? O sea, si yo gano los reinos de este mundo, ¿qué ganará? ¿Qué ganaré? ¿Qué voy a ganar? Así nosotros. Si yo obtengo los reinos de este mundo, mi dinero, mi trabajo, mi familia, y hago a un lado al Señor, ¿qué voy a ganar? Si gano todo esto, pero pierdo mi alma, hay que poner en la balanza qué es lo que pesa más. Y en ocasiones a muchos de nosotros pesan más las cosas materiales, pesa más la familia, pesan más relaciones, pesan más cosas de este mundo. Pero nuestra alma, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde? ¿Cuál será nuestro destino? Decidamos, hermanos, decidamos a quién estamos sujetos, a quién servimos, porque aquí no existe neutralidad. La palabra del Señor dice allá en Santiago, si nosotros recordamos, someteos a Dios, porque esa sujeción se define por lo que nosotros hacemos cuando estamos cansados. Cuando me ofenden, cuando nadie me está supervisando, yo estoy ahí solo, conmigo mismo. Yo tengo que definir eso, si estoy sometido a Dios o no, ¿verdad? Nosotros tenemos que definirlo. Y nosotros tenemos que ser claros con nuestras vidas espirituales. Así que sirvamos a Dios, evidenciemos
Evidenciemos que el Señor gobierna mi vida. El Señor dijo, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás, a Él solo servirás. La adoración verdadera, hermanos, no solamente son palabras, se convierte en una vida de servicio al Señor. Leamos Primera de Pedro, hermanos. Quiero terminar esta lección leyendo esta parte de la Escritura. En Primera de Pedro, en el capítulo 4, por favor. Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 10. Y si podemos leer el versículo 11 también. Primera de Pedro, capítulo 4, en el verso 10 y en el versículo 11 dice cada uno dice ahí, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Así que la vida de un cristiano en servicio a Dios no solamente son palabras, es una vida rendida en servicio a Dios. Y Pablo lo aplica aquí, así de esta manera. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros, para que en todo sea glorificado Dios. Sirve a tu familia con paciencia, sirve a tus hermanos con paciencia, a la iglesia con humildad, a tus hermanos con generosidad, porque el servir al pueblo de Dios también sirves al Rey. Así que, hermanos, Cristo nos demostró que no solamente resistió una tentación, también estableció su reino. No solamente resistió aquellas tentaciones durante 40 días, sino que también estableció su reino. Hermanos, Él es el Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores. ¿Cómo lo tenemos nosotros en nuestras vidas? ¿Quién manda en tu corazón? Jesús. ¿Jesús es Señor? ¿Es tu Señor solo de nombre? ¿O es Señor de tu tiempo, Señor de tu vida, Señor de tu finanzas, trabajo, tu futuro, tus planes, tus proyectos? ¿Ese es el Señor de tu vida? Así que, hermanos, que Dios nos conceda la gracia de responder como Cristo. Al Señor, dice allá en Lucas capítulo 4, Él respondió así, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo servirás. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Espero que esta enseñanza sea una enseñanza apropiada para nuestras vidas y que en ello nos sujetemos, que aprendamos a servirle al Señor porque Él lo merece, porque mire, el hombre perdió, pero Él recuperó. No nos queda más que reconocer su soberanía, su gobierno, su reinado, hermanos, y que nosotros estamos ahí. Servirle con obediencia, estar firmes hasta el final de todo, vale la pena. Lo digo, hermanos, porque a veces algunos han perdido la batalla, se han desesperado, han quedado en el camino y pierden su vida y los demás pues lo lamentamos. Ojalá que nosotros, hermanos, sigamos firmes y que al partir de esta vida nosotros nos recordemos unos a otros de esa manera tan linda y bonita. Ese hermano, esa hermana fue fiel hasta el final. Seguramente estará en gloria con el Señor, porque siempre mantuvo al Rey de Reyes, Señor de Señores, en su vida en todo momento. Gracias por su atención, hermanos. Gracias en todo momento. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dejo hablar a nuestro hermano que tiene la palabra para seguir dirigiéndonos. Hermano Ernesto, Sí. gracias. Muchísimas gracias, hermano César, por habernos traído este interesante tema acerca de cómo nosotros debemos esforzarnos en el poder del Señor, cómo Él demuestra poder, cómo Él demostró actitud frente a las acciones del diablo cuando estaba en el desierto y Él merece todo nuestro temor, nuestra reverencia, todo nuestro, eh, eh, todo nuestro respeto, nuestra obediencia, todo, hermano. Muchas gracias por este lindo mensaje. Que Dios le bendiga, mi hermano. Vamos a pedir entonces ahora a nuestro hermano Gilbert, si es que está ahí. Me da gusto verlo otra vez. A ver si es que puede guiarnos en una oración. Por ahí yo creo que debe estar. Y si no puede nuestro hermano Gilbert, entonces vamos a pedir a nuestro hermano. Ahí está nuestro hermano Gilbert. ¿Cómo está, hermano ¿Me Gilbert? escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, hermanito. Ok, ¿Es bueno, posible? vamos a orar entonces. Gracias, hermano. Padre de amor, Señor, buscamos esta noche tu rostro para dar infinitas gracias, Señor, por el regalo de esta comunión cristiana, Señor, y de tu palabra, Padre, que ah, tanto nos ha dado y tanto tiene, Padre, para hacer en nuestras vidas.
Gracias, Señor, por esta revelación tan grande, Padre, porque tiene propósito, pero sobre todo, Señor, tiene poder y tiene autoridad sobre este mundo, Padre. Gracias, Señor, porque es la guía, es la luz para caminar ese camino hacia ti, Señor, y en la comunión de tu Espíritu y en esta fe en tu sangre y en tanto amor que nos has dado. Gracias, Señor, por la palabra que ha sido compartida, por nuestro hermano César, Señor, por este esfuerzo que ha hecho, Padre, para traer palabra tuya. Pedimos por su vida, que tú le confirmes, le guíes, le proveas, Padre, en toda área y le aumentes, Señor, aún su conocimiento y su fe, Padre. Estamos pidiendo por todos los hogares aquí representados esta noche, de una manera muy especial por los que están en aflicción, para que tú les alcances en tu amor y tu misericordia. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas No gracias, me hermano extiendo Gilbert. mucho, traté de orar brevemente, Erne, porque creo que tenemos una reunión ahora a continuación. Sí, algo así, sí, hermanito, muchísimas gracias. Bueno, el hermano, justamente el hermano Gilbert había colocado un texto muy interesante también de Romanos capítulo 8, versículo 10, que dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. Y ha puesto todo el texto ahí, muy interesante. Muchas gracias, hermano Gilbert, por este mensaje también aquí en el chat de la plataforma. Hermano Néstor, vamos con los que estuvieron conectados por Facebook. Bien, buenas noches hermanas, hermanos. Aquí en Facebook estuvo la hermana Alicia Zamora Cepeda, Seila Soto, Eleazar Sánchez, Isabel Ramos, Jesús Gaby Gutiérrez, Tomasita Sánchez, Jovita Rodarte, Mercedes Salas. Todos ellos estuvieron atentos a esta muy buena lección que nos trajo el hermano César hoy día. Bien. ¿Tenemos algún mensaje? Un momento, por favor. Ok. Dice... a ver, un momento, creo que tengo aquí. Jesús Gaby Gutiérrez dice saludos y bendiciones para todos. Eso es lo que tenemos, Ernest. Ok, hermano, muchísimas gracias. Tenemos acá también otro mensaje de la hermana Marisa de Figueroa, desde allá de Lima, Perú. Dice, amén, gracias a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Buen mensaje, hermano César. Mueve la conciencia. Buenas noches, estimados hermanos. Gracias, hermana Marisa, por haber dejado su mensaje también acá con nosotros. Y algún comentario breve, por favor, porque ya tenemos que irnos a otro estudio bíblico. La palabra de Dios no descansa. Continuamos. Saquen la pantalla y la conclusión. Sí, sí, puede por favor cerrar su pantalla del estudio, hermanito, por favor, si fuera tan gentil. Ahí está. Yo lo hice, le gané. Le Hermano, gané yo. Sí, hermanita, Sí, muy gracias, buenas hermano. noches, adelante. buenas noches. Solo agradecer al hermano por el estudio. Ha sido muy claro y las preguntas muy importantes para cada uno de nosotros. Que tengan Cierto. una linda noche todos. Un abrazo. Gracias, hermana, que el Señor le Buenas noches, bendiga. hermana. Gracias, hermana. Dios le bendiga. De Perú, ¿verdad? Sí, del norte del Perú, de Catacaos, creo que es, me Ok. corrige si estoy equivocado, Paita, Sí. Acá atacados Perú. Catacaos, Perú, Gracias. casi en la frontera con Ecuador. Tuvimos el Saludos, gusto de saludos, estar por ahí con el gracias. hermano Néstor también. Bueno, además, mis queridos hermanos, tengamos en consideración nuestra hermana Yolanda en las oraciones porque anda un poco enfermita de sus rodillas para que pueda aliviarse, para que pueda tener las medicinas necesarias, para que de esta forma se pueda sentir mejor el día de mañana, Dios mediante, y pueda volver a estar con nosotros también. Así que eso, mis hermanos. Hermanita Doris, quiero escucharla, por favor. Sí, vale, hermanito. Sí, agradecida para con Dios primeramente y le agradezco al hermano César por ese excelente estudio. Muy bueno, hermanito César, muy bueno Gloria a y Dios, hermana. bueno, donde siempre nos recuerda que pues las cosas malas que hicieron nuestros antepasados y que nosotros tenemos que estar siempre, como dicen en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén, ¿verdad, hermano? Dios lo bendiga, hermanito. Un abrazo. Amén, hermana. Que Dios lo bendiga. Gracias, A usted y a igualmente. su familia. Gracias. Abrazos. Gracias, hermana. Igualmente. Gracias, hermana Doris, siempre con nosotros aquí. Que el Señor la bendiga.
Y bueno, que el Señor bendiga a todos los hermanos. Estamos ahí atentos a la salud de nuestro hermano Rigoberto, que está con nosotros también, ¿eh? Así que esperando que nuestro hermano Rigoberto se pueda sentir un poquito mejor, que ojalá que vaya aumentando cada vez mejor su salud, hermano Rigoberto. Así que ahí estamos. No lo escucho porque tiene su micrófono apagado, pero me imagino que me está conversando de su salud. Bueno, ahí está mi hermano. Hermano, perdón. Eso, ya vamos terminando ya porque Sí. para que no se nos haga tarde. Hermano, solo saludos al hermano Gilbert y aprovecho para pedirle ahí sus comentarios, hermano Gilbert. Tiene mi número. Ahí seguimos compartiendo cosas, hermano. Castigo. Muy bien. Bueno, mis hermanos, agradezco infinitamente a cada uno de ustedes. Sí, Que hermano. Dios me los bendiga. Gracias. Hermano César tiene que venir a darse otra vueltecita por acá. Claro, claro, Ahí está nuestro claro, hermano claro. Rigo, pues. Cuando gusten, aquí Bien. estamos a la Hermano orden. Rigo, estamos atentos a su salud siempre, acuérdese. Gracias, hermano, gracias. Estoy necesitando bastante las oraciones. Amén. Gracias. Muy bien, pues. Hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Cuídense mucho. Mañana pueden Amén. regresar si ustedes quieren. Hermano Néstor, ¿quiere decir algo? ¿No? ¿No? Adelante, hermano. Muchísimas gracias a Las todos. gracias por el Que hermano César. Dios. Ah, ya, perfecto. Gracias, Ahí puede hermano. pasar por Igualmente. administración, hermano César. Bueno, Nos que Dios les bendiga a reportamos. todos. Muchas gracias. Hasta Gracias a mañana, si ustedes. Dios lo permite. Gracias. Gracias. Aquí Gracias, nos hermano. vemos. Que Dios le bendiga. Bendiciones para Hasta todos. Hasta luego. Chao, hermano. Gracias. Chao, hermanos. Que Dios les bendiga. Bendiciones para Chao. todos. Buenas noches, Oración. hermanitos. Bye. Dios le bendiga a Gracias, todos. gracias. Gracias, hermano César. Igualmente, hermano. Le bendiga.